Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Proceso de Manejo de la Emergencia. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer, muy buenos días. Gracias por la invitación como siempre. Para mí es todo un honor poder acompañarlos en estas sesiones. Gracias a las personas que se han conectado. Y bueno, como les decía Wilmer, el día de hoy vamos a ver un tema que es el proceso de manejo de la emergencia del desastre. Esta es nuestra ruta de conocimiento, en donde pues ya vamos abordando el punto número 6. Y hemos hecho un recorrido por la ley 1523, por el decreto 2157, por toda la normatividad actual de gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Entonces, para iniciar, vamos a arrancar con una evaluación. Vamos a hacer unas preguntas para ver cómo estamos con respecto a este tema. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a ti. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. El proceso de la respuesta ante la emergencia hace parte de los procesos que propone la Ley 1523 de 2012. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 93%, B falso un 7% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. ¿El plan de emergencias y contingencias hace parte de la fase de respuesta a emergencias? Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para que puedan responder. Mientras nos dan su respuesta, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden realizar todas las dudas e inquietudes que tengan sobre la temática del día de hoy. Con gusto nuestro experto a lo largo del evento estará dándoles respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero un 94%, B falso un 6% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El plan de respuesta a emergencias y contingencias se compone de alguno de los siguientes elementos. A, amenazas, B, preparación para la respuesta, C, análisis de vulnerabilidad. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, amenazas, un 32%, B, preparación para la respuesta, un 32%, C, análisis de vulnerabilidad, un 36% de respuesta. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Aristizábal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. Ahí vamos a trabajar en ellas durante la conferencia. Entonces, pues, como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar el hombre para cambiar el mundo. Por consiguiente, pues vamos a empezar con algunos contenidos que vamos a tener el día de hoy. Entonces, tenemos principalmente unas definiciones, posteriormente tenemos unas generalidades del proceso y posteriormente tenemos
unos componentes de este proceso. El objetivo general para el día de hoy es presentarles a ustedes las generalidades del proceso de manejo de la emergencia o desastre de acuerdo con la normatividad actual. Y es así como también tenemos dos objetivos específicos. El primero es explorar las etapas clave para el proceso del manejo de la emergencia y el objetivo número 2 es explorar la importancia para garantizar la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas. Entonces, volvemos a retomar este gráfico que lo vemos frecuentemente en nuestras presentaciones y pues son los procesos de la Ley 1523, los tres pilares fundamentales: conocimiento del riesgo y reducción del riesgo, manejo de la emergencia o el desastre. Y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en este que tenemos acá, en el manejo de la emergencia o el desastre. Y es aquí donde posteriormente a la Ley 1523, como lo hemos hablado en conferencias anteriores, se desprende el decreto 2157. Y este decreto 2157 nos dice cómo debemos hacer nosotros en nuestras empresas públicas y privadas este tipo de procesos. Y el artículo 3 es el proceso del manejo de la emergencia y el desastre. Hemos abordado a lo largo de estos 6 puntos varios procesos y ya estamos llegando al proceso del manejo de la emergencia y el desastre. Entonces, acá tenemos algo muy importante y es que con base en los resultados de los análisis específicos de riesgos, que es la fase del conocimiento de riesgo que lo vimos en conferencias anteriores, y las medidas implementadas para la reducción del riesgo, que fue el tema anterior, se estructura el plan de emergencias y contingencias del proceso de manejo de la emergencia y el desastre, el cual se compone de varios puntos que vamos a ver a continuación. Entonces, si recordamos un poco, nosotros tenemos que hacer diferentes metodologías o poder implementar alguna metodología de análisis de riesgos. Y principalmente tenemos algo muy importante que es la identificación de amenazas, que está en la parte izquierda, y después el análisis de vulnerabilidad frente a cada una de estas amenazas, de tal forma que logremos caracterizar ese riesgo, clasificarlo para priorizarlo y monitorearlo. Y es aquí donde después de la columna final nosotros podemos lograr coger esa priorización y de ahí empezar a desprender cuáles serían las acciones de preparación y respuesta para la emergencia. Es importantísimo que todo sea muy consecuente, es decir, si yo no tengo una amenaza identificada, no tendría por qué prepararme o hacer todo un proceso de preparación frente a una amenaza que no identifiqué. Es decir, si no tenemos una amenaza de tsunami, por ejemplo, no tendría por qué entrar a invertir cantidad de recursos, capacitación, entrenamiento y demás en una amenaza de tsunami si la empresa en donde yo estoy no tiene por qué tener esa amenaza. Entonces es muy importante que el análisis de identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades esté muy bien hecho, ya que este es el corazón donde se desprende todo, las medidas de reducción de riesgo, las medidas de preparación. Entonces, el foco no es la respuesta actualmente, sino el foco es la preparación, el conocimiento de riesgo también. Es muy importante, ya que acá se desprende todo. Por ejemplo, tenemos esta imagen, y esta imagen nos dice mucho, a pesar de que aparentemente es muy sencilla. Y nosotros normalmente vemos señalización en las empresas y generales, dice, no use el ascensor en caso de emergencia. Sin embargo, este aviso me pareció muy interesante, ya que dice, no utilice el ascensor en caso de incendio o terremoto, lo cual me parece muy consecuente. Y ellos seguramente se dieron cuenta, analizaron que uno puede utilizar el ascensor en otro tipo de emergencias. No sé, de pronto una persona sufre un desmayo, de pronto una persona tuvo una fractura de algún miembro y puede bajar en el ascensor sin ningún inconveniente. Ahora bien, si estamos en un incendio o un terremoto, posiblemente el ascensor puede fallar. Entonces, es muy importante, como bien lo repito, este análisis y toda esta fase de conocimiento para poder empezar a generar unas medidas muy claras de atención y respuesta a emergencia. Entonces, este aviso me gusta mucho, ya que no rompe un poco el mito de que no se utiliza el ascensor en caso de emergencias, pero se pueden presentar muchas emergencias o se pueden materializar muchas amenazas. Por consiguiente, pues es muy importante poder desmenuzarla y poder entenderla muy bien. Entonces, ¿de qué se compone? Principalmente nos dice que este plan de respuesta debería tener preparación para la respuesta, debería tener ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación, que será la rehabilitación y reconstrucción. Y estas dos últimas se realizan de acuerdo a lo establecido en la evaluación inicial. Nuevamente vamos al principio. Y post-emergencia, de acuerdo con el grado del impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados. Y es así como tenemos dos componentes grandes del plan de emergencias y contingencias, en donde tenemos la fase o el tema de preparación para la respuesta a emergencias y la ejecución de la respuesta a emergencias.
A pesar de que suena muy obvio, preparación y respuesta, vamos a ver que tiene unos componentes a lo largo de estas 2, 3 conferencias que vamos para adelante. Entonces, tenemos estas dos fases que tienen un montón de componentes y vamos a empezar a ver algunos de los componentes que nosotros podemos llegar a desarrollar en cada una de estas dos fases. Entonces, como bien lo estamos diciendo, el artículo es el 3,1, el plan de emergencias y contingencias es la herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados, entonces fueron los que identificamos en el proceso de conocimiento de riesgo. En la parte superior vimos una de las metodologías que podemos utilizar. Ahí se definen los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como los recursos disponibles también y necesarios para garantizar la atención efectiva a las emergencias que se puedan presentar. Y también propone los procedimientos y protocolos de actuación para cada una de ellas, minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. Entonces, esto es muy importante y me voy a detener un poco acá porque el foco de nuestro plan de gestión de riesgo de las empresas ya no es la respuesta a emergencias, sino como bien lo venía diciendo, es toda la fase de conocimiento, ya que la fase de conocimiento nos dispara unos buenos procedimientos, unos buenos protocolos, un inventario de recursos que sea acorde a la organización. Nosotros nos hemos encontrado de pronto con empresas que los han asesorado y les han dicho, mire, tiene que comprar equipos de incendios forestales. Y los compran, los tienen y se enorgullecen de tener un inventario casi que de un cuerpo de bomberos. Sin embargo, cuando entramos a preguntarles el por qué lo hicieron, pues nos dicen, no, es que nos dijeron que teníamos que tenerlo. Ok, pero hay algún análisis del, si ustedes tienen incendios forestales, no, acá no se presentan incendios forestales, estamos en la mitad de la ciudad. Ok, entonces creo que nunca los van a utilizar. Y han recibido una gran cantidad de capacitación, entrenamiento, una inversión muy grande en equipos, pues que cuestan estos equipos harto, pero al final del ejercicio tal vez no lo van a utilizar. Sin embargo, de pronto hubieran podido invertir toda esa energía y todos esos gastos, tal vez en prepararse a alguna amenaza que sí lo pueden llegar a tener. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo cerca un volcán, pues efectivamente, y si mi amenaza sale de volcán, pues debería prepararme y tener los equipos para temas de volcán, elaborar procedimientos para temas de volcán, elaborar protocolos de respuesta para temas de volcán. Entonces, es muy importante conocer muy bien las amenazas para podernos preparar muy bien, para preparar la respuesta y para ejecutar la respuesta y la posterior recuperación. También nos vamos a revisar si nosotros tenemos dentro de los planes de gestión de riesgo de nuestro municipio alguna información adicional que nos permita apoyarnos en los municipios, apoyarnos en nuestros departamentos para poder prepararnos para la respuesta y para poder prepararnos para poder tener una muy buena recuperación. Acá señalo las fechas, ya que es muy importante que nosotros, los planes de gestión de riesgo municipales y departamentales, revisemos muy bien las fechas para entender o para asegurarnos de que sí están actualizados. Entonces, estos planes de gestión de riesgo municipales y departamentales también nos pueden dar un montón de información para podernos preparar. Tal vez en algunos planes están los inventarios de recursos con los que cuenta el departamento, el municipio, saber un poco más ellos también qué han hecho, cómo podemos articularnos con el municipio, con el departamento, con los cuerpos de ayuda externa, de qué forma nosotros podemos, ya sea o apoyarlos a ellos o ellos apoyarnos a nosotros. Esto se trata un poquito en la fase de conocimiento, sin embargo, acá en la fase de preparación ya toma mucha más fuerza y nos va a permitir generar articulaciones, alianzas, empezar a hacer convenios con estos cuerpos de ayuda externa de nuestro municipio o nuestro departamento. Y lo más importante, pues, es prepararnos frente a lo que nosotros estamos expuestos. Entonces, vemos acá el mapa en la parte izquierda, en donde tenemos las principales y potencialmente regiones activas en temas de sismo en nuestro país. Entonces tenemos unas líneas azules y unas líneas rojas en donde tenemos pues mayor movimiento. Y si nosotros estamos dentro de alguna de estas líneas, pues posiblemente vamos a tener que prepararnos mucho más para el sismo. Y vemos otro mapa en la parte derecha en donde tenemos la amenaza por tsunami y la altura de las olas. Esto ya está pues estudiado y cada vez se sigue estudiando más y más y más y se sigue actualizando. Por consiguiente, pues es muy importante poder tener esta información a la mano para podernos preparar frente a esta amenaza que se está presentando. Entonces tenemos acá dos mapas, uno del Caribe y otro del Pacífico, y basado en esto, pues nosotros podemos empezar a hacer unos estudios detallados y empezar a prepararnos ya muy, muy específicamente frente a la amenaza que podemos llegar a tener. Ahora bien,
Otra forma de prepararnos también es teniendo información histórica. Entonces, para las personas que viven en Bogotá y las empresas que están en Bogotá, tenemos un listado de noticias dentro de la página del IDIGER muy interesante, noticias de emergencias o desastres que se han presentado en Bogotá a lo largo del tiempo. Tenemos noticias del 2018, 15 y de ahí para atrás, algunas noticias que se han venido guardando en un repositorio documental muy interesante, en donde podemos entrar a consultar qué fue lo que ha sucedido en Bogotá o en mi localidad y hasta en mi barrio. Entonces puedo empezar a detallar muy bien qué ha sucedido. Y tenemos pues noticias que podemos buscar en internet, como incendios forestales, en alerta del Guaviare hace 14 días en el Guaviare. Esta pues es una foto de una noticia antigua del 2016, pero esto nos va alimentando la respuesta, cómo se comportó esa emergencia, cómo sucedió, qué errores se tuvieron, y empieza uno a aprender frente a esta respuesta basado en todo lo que ha sucedido. Entonces es muy importante pues que nosotros tengamos ese registro histórico, ya sea al interior de nuestra organización o que nos apoyemos con el registro histórico en nuestro municipio, en nuestro departamento o en el país. Igualmente tendríamos que adaptar o tenemos que adaptar nuestros equipos de respuesta a emergencias de acuerdo a nuestra naturaleza. Acá podemos ver un carro de bomberos en París. Estos carros de bomberos en París son supremamente delgados, alargados y estrechos, ya que un carro de bomberos como los que están en Estados Unidos no cabe en ninguna de las calles de París. Por consiguiente, es muy importante que nuestra empresa compre o adapte sus equipos de respuesta a emergencia a la naturaleza de la empresa y a los resultados de los análisis de riesgos que se presentan. Igualmente, vemos pues una señalización que tenemos acá en donde hay cocodrilos y hay serpientes. Y efectivamente, pues sí hay que ponerlo así, hay que ponerlo así. No hay que restringirnos en la facilidad de la lectura, de la señalización, en la realidad de los riesgos que nosotros tenemos. Entonces nos hemos encontrado con muchas empresas que proponen una señalización y una preparación para la respuesta supremamente personalizada a ellos. Por ejemplo, pueden poner, en esta zona hay posibilidades de que exista una explosión de la máquina X, Y o Z. Entonces, eso hay que ponerlo muy bien y es una adaptación supremamente interesante para la empresa. También nos podemos apoyar mucho en los POMCAS, que son los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas de nuestro país. Entonces, tenemos también muchos mapas que nos pueden indicar de qué forma se puede presentar esta emergencia, cómo me puedo yo preparar, cómo se tiene preparado el municipio, el departamento y el país frente a las emergencias que se pueden presentar en estos ríos o en estas cuencas hidrográficas. Y de ahí podemos extraer ideas, podemos extraer apartes, podemos extraer protocolos, podemos extraer procedimientos. No necesariamente los protocolos y los procedimientos tienen que ser algo nuevo porque ya existen muchos. Entonces podemos empezar a adaptar los que ya existen basados en estudios serios y hechos por personas pues, que saben. Entonces, esto los adaptamos y lo ponemos dentro de nuestra empresa, siempre referenciando de dónde lo sacamos, de tal forma que si se actualiza ese documento madre, por así decirlo, nosotros podríamos llegar a actualizar nuestros procedimientos al interior de nuestra organización. Y algo muy importante que son los sistemas de alerta temprana. Actualmente en nuestro país se están instalando muchos sistemas de alerta temprana. Este es un ejemplo pues, de un sistema de alerta de tormentas, pero en nuestro país tenemos muchos sistemas de alarmas, alertas que se están generando cada vez más en nuestro país, ya sea en empresas muy grandes o ya sea en los municipios también. Y es muy importante empezar a conocer y tener la información de estos sistemas de alerta. En algunos municipios, pues hemos visto que, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana de la creciente de los ríos, pues es una persona que está con un celular en la mano y está indicando cuáles son las medidas o el crecimiento de esta cuenca hidrográfica. Bueno, ese sistema puede llegar a fallar. Sin embargo, pues sería muy importante tener el número de celular de esta persona y saber esta persona si está o no está pendiente pues de estos ríos. Pero también hemos encontrado en varias empresas actualmente están generando unos sistemas de alarma y de alerta supremamente robustos, en donde tiene un nivel de alcance supremamente grande, donde se conecta también con unos centros de control, como estamos viendo en la gráfica, de tal forma que nos puede estar generando información casi que en tiempo real y nosotros, para nuestras compañías o para nuestra comunidad, podemos empezar a capturar esa información de tal forma que nosotros podamos llegar a tener una preparación para la respuesta de una forma mucho más efectiva y de una forma mucho más rápida y fiable.
lo más importante de todo esto es que nosotros logremos tener información confiable, dada por personas que saben y dada por personas que consideran que sí puede llegar a suceder. Entonces, acá tenemos un ejemplo de este sistema de alertas tempranas y también al interior de nuestra organización podemos empezar a generar toda la compra de elementos basado en los estudios, como vuelvo y lo repito, basado en los estudios, sabiendo que esos estudios nos dicen, bueno, tenemos que tener desfibriladores, sí o no, ya sea por temas normativos o ya sea por temas de riesgo, o si nosotros tenemos que, el control de las alarmas también, si nosotros tenemos que tener unos paneles de control de alarmas donde se integren todas las alarmas, ya sea de incendios, ya sea de apertura de puertas y demás, y de qué forma nosotros logramos generar un sistema mucho más robusto en temas de alarmas. Igualmente, pues viene toda una fase de capacitación y entrenamiento y compra de equipos, en donde pues uno tal vez puede ver que es mucho, pero si esta compañía lo necesita, pues así lo puede tener organizado. Y toda una fase de capacitación y entrenamiento basado en lo que llega a necesitar la compañía realmente. Más adelante vamos a ver cómo se generaliza, en la próxima conferencia vamos a ver cómo se hacen los simulacros, cómo se hacen las simulaciones, cómo logramos nosotros entrenar gran cantidad de personas también. Entonces podemos ver acá en estas fotos que tenemos ya sea entrenamientos indoor o entrenamientos basados pues en los riesgos que se pueden presentar para la compañía, pero también vemos en la foto inferior en donde este es el paso de un huracán, en donde también dejó devastado parte de las cercanías de una compañía, evitando también que las personas lleguen a sus puestos de trabajo o salgan de sus trabajos hacia las casas. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta y es no solamente la afectación de lo que se presenta al interior de la organización, sino por fuera de la empresa y por fuera de la compañía, qué va a pasar con las personas que necesitan desplazarse hacia sus viviendas o de sus viviendas hacia nuestros sitios de trabajo. Y ahí también tenemos que tener en cuenta todo ese contexto externo que vimos en algunas de las conferencias anteriores, en donde ese contexto interno nos permite a nosotros tener gran cantidad de información para poder generar nuestros protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias. Igualmente, pues entonces tenemos también una gran serie de simulacros, simulaciones y tenemos un montón de elementos que actualmente hay en el mercado. El tema de elementos se ha desarrollado muchísimo y nos ha permitido que tengamos cada vez soluciones mucho más innovadoras. Como podemos ver acá, estos túneles de evacuación, donde por fuera, por las ventanas de las compañías, se puede generar un tobogán, digamos que así se llama también, un tobogán en donde las personas van girando y van bajando hasta el punto de encuentro sin necesidad de bajar por las escaleras, ya sea por deficiencia en las escaleras de evacuación o por ausencia de las escaleras de evacuación. De esta forma, entonces también tenemos que adaptar nuestros simulacros y simulaciones a lo que realmente nos puede llegar a suceder. Acá tenemos algunas imágenes interesantes frente a si yo debo adaptar mis simulacros y mis simulaciones a una realidad hospitalaria. Acá lo tenemos. Tenemos un simulacro de múltiples víctimas. Entonces, ¿dónde voy a atender a las personas? Las voy a atender en los parqueaderos, las voy a atender en la recepción, voy a ampliar mi capacidad de respuesta también. Entonces, es muy importante generarlo así. Vemos en la imagen del centro la activación de los toboganes de evacuación de un avión. Entonces, si es necesario activarlo y probar que el tobogán está funcionando, probar el procedimiento, probar el protocolo, pues lo debemos hacer. Y es muy importante hacerlo ya que no sabemos en qué momento lo necesitemos y si estoy entrenado o no para activar todos estos elementos. Son elementos robustos, son elementos costosos, son elementos que nos pueden salvar gran cantidad de vidas en el momento de la emergencia pues, de este avión, pero también nos puede llegar a complicar mucho la vida si nosotros no sabemos utilizarlos. Y generar escenarios de capacitación que se adapten a la realidad de la compañía. No necesariamente generar capacitación porque sí, sino generar capacitación, por ejemplo, acá estamos viendo el tema de control de incendios, y si es una compañía que puede llegar a tener un incendio al interior de su compañía, pues intentar adaptar los escenarios de capacitación en donde podamos ver el fuego, cómo funciona, cómo se acumula, de qué forma nosotros podemos llegar a extinguirlo también. Y no utilizar o desgastar la compañía en capacitaciones que tal vez no se necesitan y recursos que tal vez no se llegan a necesitar. Acá tenemos una foto pues de una persona haciendo rappel como en un escenario de guerra y desafortunadamente nos hemos encontrado con varias empresas que nos piden o han pedido, por ejemplo, este tipo de capacitaciones.
Y cuando entramos pues a preguntar el por qué les gusta o el por qué consideran que lo debemos tener, pues nos mencionan que porque quieren. Sin embargo, esto es exponer pues a los participantes a un riesgo. Adicionalmente, pues es un gasto fuerte, es una logística fuerte también. Y al final del ejercicio posiblemente no lo llegan a utilizar. Compañías que de pronto tienen un solo piso, no sé, sucursales bancarias, unas compañías de servicios administrativos. Entonces, pues realmente entrar a hacer este tipo de capacitación, pues no sería muy viable. Tampoco tienen los equipos en sus compañías, tampoco los van a adquirir. Y si los llegasen a adquirir con un solo entrenamiento de C-Rappel, por ejemplo, pues no es un entrenamiento frecuente, no es un entrenamiento constante, entonces pues podría generar cierto riesgo en lugar de generar una acción que sea más preventiva. Entonces no es gastar los recursos de la compañía pues en este tipo de entrenamientos. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que tenemos? Pues principalmente este plan se vuelve un síndrome de plan de papel, en donde se desarrollan todos los protocolos, los procedimientos, toda la preparación, todo el inventario, y tal vez seguramente se vuelve a revisar por allá hasta un año o cuando llega la auditoría. Si esto sucede, los procedimientos y los protocolos que se han establecido acá nunca fueron revisados, tal vez nunca fueron puestos en prueba, y la forma de ponerlos en prueba son con los simulacros y las simulaciones, y ojalá lo que esté escrito no haya funcionado. Y los simulacros y las simulaciones son para embarrarla y para corregir lo que tenemos que corregir en ese momento. Entonces, un protocolo, un procedimiento que lleva 4, 5, 6 años y no ha tenido ninguna modificación es como muy extraño. Nunca se ha usado, tal vez nunca lo necesitamos, nunca lo hemos probado. Hay un montón de problemas ahí que toca entrar a revisar también para poder desarrollarlos de una forma muy coherente con la organización o con las necesidades de la organización. Y es así como nosotros pretendemos pues que las empresas tengan una mejor respuesta que viene principalmente de una buena preparación en el antes. Entonces acá vemos una gráfica en donde si nosotros le metemos más peso a las capacidades, mi nivel de seguridad empieza a ser mayor. Pero si tengo mucha vulnerabilidad y poca capacidad, mi nivel de riesgo empieza a ser superior. Entonces, principalmente después de este análisis de amenazas y vulnerabilidades, vamos a encontrar que tenemos X cantidad de vulnerabilidades. A esas vulnerabilidades les aplicamos unos niveles de reducción de riesgo, que lo hemos visto en las anteriores conferencias, pero también generamos toda la fase de preparación frente a esas vulnerabilidades que nosotros tenemos, a las superiores, a lo que nos dio mayor. De tal forma que en esa fase de preparación y respuesta para la emergencia, que es en la que estamos, logremos atacar esas vulnerabilidades. ¿Y cómo disminuyo más mis vulnerabilidades? Generando entrenamientos, generando capacitación, generando propuestas para la respuesta a emergencias. Y de esa forma nosotros podemos empezar a reducir las vulnerabilidades y tener mayor seguridad. La actualización de estos análisis y la actualización pues, de estos protocolos y procedimientos no solamente es cada año, no solamente es cada 2 años, no solamente es cuando llegue la auditoría, sino frecuentemente tiene que estar actualizándose. Construimos un nuevo protocolo, bueno, listo, vamos a probarlo, funcionó o no funcionó, listo, corrijámoslo, volvamos a escribirlo, volvamos a escribirlo, volvamos a escribirlo. Definitivamente no funciona, no se necesita, bueno, eliminémoslo. Nos hemos encontrado con varios protocolos en algunas compañías que son protocolos o procedimientos o PONS, procedimientos operativos normalizados estándar. Entonces, siempre es el mismo, primeros auxilios, control de incendio y evacuación, atención de víctimas, pero hay muy pocas compañías que se han dedicado a revisar realmente cuáles son los procedimientos que sí necesitan y cuáles no necesitan, o cuáles se podrían llegar a activar dependiendo de la materialización de la amenaza. Entonces nos hemos encontrado con protocolos muy interesantes que lo vamos a ver pues, en unas conferencias más adelante. Por ejemplo, cómo atender un accidente vehicular con una volqueta. Bueno, súper bien, qué interesante, porque es algo súper real para esa compañía, maravilloso. Cómo atender una persona o cómo hacer un rescate en alturas de una torre de telecomunicaciones en un espacio inhóspito. Ok, perfecto, eso funciona muy bien. Sin embargo, tener un procedimiento de rescate en alturas general, pues tal vez eso no nos va a funcionar muy bien, porque es algo general para todas las compañías, o tal vez adaptaron uno de construcción, pero la persona está en una torre de telecomunicaciones, entonces no va a ser muy coherente lo que se está escribiendo. Entonces es importantísimo generar más capacidades. Las capacidades no solamente son de equipos,
de entrenamiento, sino las capacidades también son documentales, el liderazgo que pueda llegar a tener las personas que manejan este tema y este proceso. Ese liderazgo es muy importante, ya que nos va a permitir generar este tipo de pruebas y error, prueba y error, prueba y error, que es muy, muy, muy importante. Y entonces tenemos este gráfico que es muy interesante y para el tomador de decisión, para los que gestionan estos temas en las compañías, es muy interesante, ya que podemos medir y podemos gestionar, que es lo que normalmente pues, nos piden en las compañías. Entonces, ¿cómo se mide? El conocimiento de riesgo se mide por medio de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y el riesgo. ¿Y cómo se gestiona? Se gestiona por medio de la reducción del riesgo y el manejo de la emergencia o el desastre. ¿Cómo gestionamos con reducción de riesgo? Acciones preventivas, correctivas, protección financiera. ¿Y cómo gestionamos por medio del manejo de la emergencia o el desastre? Tenemos lo que hemos venido hablando. Preparación y ejecución de la respuesta, preparación y ejecución de la recuperación. Entonces, medimos por medio del conocimiento y gestionamos por medio de la reducción y el manejo de la emergencia o el desastre. De tal forma que acá tenemos un montón de trabajo interesante donde podemos empezar a mostrar una gran cantidad de gestión, donde podemos empezar a mostrar desde dónde venimos y hacia dónde vamos, cuáles han sido los pasos que nosotros hemos tenido a lo largo de la gestión de un año, medio año, 2 años, 5 años, 10 años, dependiendo cómo ustedes lo quieran mostrar. Y esta foto me gusta mucho porque fue una compañía a la que fui hace muchos años, en donde era un pozo petrolero que estaba en la mitad de un resguardo indígena. Y empezamos a encontrar que ellos adaptaron toda la señalización, toda su preparación y respuesta a emergencias, lo adaptaron al lenguaje nativo en donde ellos estaban. Y son dos lenguajes, entonces no era uno, sino dos adicionalmente. Entonces, ellos se tomaron toda la molestia, por así mencionarlo, o todo el gran trabajo importantísimo de ponerlo en las dos lenguas. La primera es una y la pica ayupú es otra. Y ellos lograron que toda la comunidad entendiera lo que ellos estaban haciendo, cómo los estaban preparando, qué es una señalización basado pues en su lenguaje. Y esto es bien importante. Entonces, no solamente lengua indígena, sino también tenemos que preparar nuestra compañía frente a cómo poder evacuar personas que tengan algún tipo de limitación, ya sea visual, ya sea física, ya sea auditiva. Entonces, es muy importante empezar a adaptarlo. Hay una gran cantidad de información frente a este tema, hay una gran cantidad de equipos, de recursos, tecnología que nos puede ayudar para poder generar esa adaptación hacia estos temas. Y es así como nosotros podemos llegar a tener toda una fase de preparación frente a la respuesta a emergencias y desastres totalmente adaptada a la realidad de nuestro país, perdón, a la realidad de nuestra empresa y de nuestro país. Entonces, ¿por qué quería tocar el tema del país? Porque nosotros traemos gran cantidad de información estadounidense principalmente y la adaptación de esta información de respuesta a emergencias estadounidense pues es un poco diferente. No tenemos lo mismo que ellos tienen allá. Entonces, creo que tenemos una pregunta, perdón, voy a leerla. Ok. Entonces, Cindy nos pregunta, al realizar trabajo en altura, ¿es obligatorio hacer simulacro de rescate antes de iniciar una actividad? Ok, esto es muy importante. Este tema, pues lo están trabajando con la ingeniería Erika, si no estoy mal, pero pues podemos entrar a responderlo. Y mira, pues el tema de trabajo en alturas, pues es un trabajo, una tarea de alto riesgo y es un trabajo que nos va a permitir tener una gran cantidad de preparación. Entonces, digamos que si vamos a adaptar el tema de preparación y respuesta a las emergencias, tenemos que recordar muy bien que la resolución de trabajo en alturas nos dice debe tener un plan de emergencias para trabajo en alturas. Sin embargo, no sería óptimo que tuviéramos un plan de respuesta a emergencias del que estamos hablando acá y otro plan de respuesta a emergencias diferente para el tema de trabajo en alturas. Es muy importante que sea uno solo y nosotros podamos referenciar en nuestro programa de protección contra caídas el plan de emergencias que nosotros ya tenemos para toda la compañía y que contempla todos estos escenarios. Entonces, si es obligatorio, pues digamos que obligatorio, pues ya depende cada uno cómo lo considere obligatorio o no, pero la resolución no lo pide que nosotros hagamos algunas pruebas. Y este simulacro de rescate, yo lo que te propongo es que ojalá lo hagan con los equipos que tiene la empresa, con los protocolos que la empresa haya desarrollado, con los escenarios en los que la empresa va a trabajar.
Nosotros hemos tenido algunos choques con algunos clientes en donde nos piden que hagamos estos, estos simulacros de rescate en alturas con nuestros equipos, en nuestras instalaciones y con nuestros protocolos. Ni siquiera ellos tienen un protocolo. Y nos dicen, bueno, es que necesitamos hacer un simulacro de rescate en alturas. Bueno, présteme su procedimiento, présteme su protocolo, yo me lo estudio y le preparo su simulacro basado en su protocolo. No, no, nosotros no tenemos. Le decimos, uy, pues, ¿cómo vamos a hacer un simulacro de rescate en alturas si ustedes no tienen el procedimiento para rescate en alturas? No, no lo tenemos, pero necesitamos el simulacro. Pero ¿cómo hacemos? Tampoco tienen los equipos, tampoco. Entonces es muy importante generar el procedimiento primero, posteriormente revisar los equipos que se necesitan para poder cumplir este procedimiento, posteriormente hacer las pruebas con los equipos y con este procedimiento, y si es necesario adaptarlos, cambiarlos, mejorarlos, se adapta, se mejora, se cambia el procedimiento, los equipos, y se vuelve otra vez a probar, ojalá. Entonces, para responderte, Cindy, pues sí, es muy importante generar ese tipo de simulacros, pero amarrados a unos protocolos, a unos procedimientos, a unos instructivos, a unos equipos que nosotros llegamos a tener al interior de nuestra organización. Eh, lo más importante es no hacerlos aislados, tanto los simulacros de rescate en alturas como los simulacros de respuesta a emergencias, digamos, en un edificio, en una empresa, ya que esto nos puede llegar a generar ciertas complicaciones también. Un ejercicio de simulacro, no estamos simulando que estamos saliendo de la empresa, estamos saliendo de la empresa. Y lo más importante es que tengamos todos en cuenta, lo vamos a ver un poco más adelante, pero de una vez lo tocamos acá, y es, el simulacro no es de rescate en alturas, el simulacro no es de evacuación. Nosotros no estamos simulando la evacuación, se hace una evacuación real, se hace un rescate en alturas real. Lo que se está simulando es el escenario que nos genera una evacuación del edificio, el escenario que nos genera un rescate en alturas. Entonces, vamos a ir cambiando esta terminología, y es un ejercicio de evacuación, es un ejercicio de rescate en alturas por un evento simulado. El evento detonante sí es simulado, más no el ejercicio de evacuación y el ejercicio de rescate en alturas. Por consiguiente, como eso no es una simulación, es muy importante que tengamos la seguridad, que tengamos los protocolos, los procedimientos, que no se genere un accidente real en un ejercicio teórico. Entonces, si yo hago una evacuación de todo un edificio y tengo que cruzar calles, pues de pronto ahí se nos puede llegar a generar algún riesgo. Puedo tener un accidente si no hago muy bien la preparación del ejercicio de evacuación. No es una simulacro, no es una simulación, no es un simulacro, es un ejercicio de evacuación. Y la simulación es el escenario que me genera la evacuación del edificio. Entonces es muy importante eso, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros pues tenemos acá una conclusión antes de seguir nuevamente a las preguntas, y vamos a resolver las preguntas nuevamente ya con un poco más de la teoría. En el manejo de emergencias y desastres es esencial para salvaguardar las vidas, proteger bienes y garantizar la resiliencia de las comunidades a través de la identificación, planificación y respuesta, mitigación y recuperación. Y podemos enfrentar los desafíos que se presentan en las situaciones críticas de manera más efectiva y con un enfoque en la seguridad y el bienestar de todos. Un poco lo que venía hablando en la diapositiva anterior, y es, si nosotros no identificamos, si nosotros no planeamos, la respuesta lo más probable es que no vaya a ser efectiva, vaya a ser desorganizada, vaya a ser complicada, va a ser un caos total. Entonces, si hacemos una buena planificación, una buena respuesta, una buena mitigación, probablemente nuestra preparación para la respuesta va a ser mucho más enfocada y tal vez no tan caótica como normalmente llega a suceder. Hay escenarios en donde, no sé, las compañías invierten en tener 50 radios para una compañía para la brigada de emergencias. Súper bien. Todos tienen radioteléfonos, pero nunca hemos enseñado cómo utilizar los radioteléfonos en el momento de una emergencia. Y cuando se activa la emergencia, nos hemos dado cuenta que todos empiezan a obturar el radioteléfono al mismo tiempo, no hay un orden de comunicación, nadie sabe cómo comunicarse, le cambian el canal, le bajan el volumen, le suben el volumen, no los tenían cargados, sí los tenían cargados. Entonces los recursos que nosotros podemos llegar a tener son muy buenos, pero también nos pueden llegar a generar mucho caos también. Por consiguiente, pues es muy importante aprenderlos a utilizar, y eso pues entra dentro de la fase de planificación. Y el enfoque, pues como siempre, es ayudar a salvar vidas con un enfoque de la seguridad y bienestar de todos. Entonces, Wilmer, si podemos presentar las preguntas, por favor, y vamos a resolver esas preguntas con un
poquito más de conversación. Claro que sí, doctor Santiago, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a este evaluémonos final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. El proceso de la respuesta ante la emergencia hace parte de los procesos que propone la Ley 1523 de 2012. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan dar respuesta a esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Bien. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 97%, B, falso, un 3% de respuesta. Doctor, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bien, muy bien, y esa es una parte fundamental pues de este ciclo de conferencias, y por eso repetimos siempre muy bien de dónde viene la ley 1523, el decreto 2157, y para nosotros es muy importante que todos tengan claro que la sombrilla es la ley 1523, y están estos tres procesos que hablamos al principio, y en estos tres procesos, pues uno de esos pues es la fase de preparación de respuesta a las emergencias, pero tener clarísimo que la ley 1523 es la sombrilla que como país nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos prepararnos frente a la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Entonces es importantísimo que los participantes ya lo tengan muy claro. Estas 433 personas, que gran convocatoria, muchas gracias, que están conectadas, tengan muy claro que la ley 1523 es la que ordena los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Doctor Santiago, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. El plan de emergencias y contingencias hace parte de la fase de respuestas a emergencias. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder. Y mientras lo hacen, les damos la opción de que puedan realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto, nuestro experto al finalizar este sondeo les dará respuesta. Muchas gracias a todos por su respuesta. Los resultados fueron los siguientes. A, verdadero, un 93%, B, falso, un 7%, doctor. Ok, bien. Muchas gracias. Entonces, pues ahí nuevamente reforzamos la importancia de entender que este plan de emergencias y contingencias, pues es parte de un todo, no es lo principal. Y esto es un gran cambio, pues, que ha tenido el país a lo largo de todos estos años. Y antes hacíamos un plan de emergencias o un plan de emergencias y contingencias, y ese era el todo. Actualmente, lo que nosotros tenemos es un gran plan de gestión de riesgo que se compone de conocimiento, reducción, manejo, y en la fase de manejo tenemos este plan de emergencias y contingencias. Y este plan de emergencias y contingencias se compone nace de las dos anteriores. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es el todo, sino es un punto más de todo este plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El plan de respuesta a emergencias y contingencias se compone de alguno de los siguientes elementos. A, amenazas, B, preparación para la respuesta, C, análisis de vulnerabilidad. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, amenazas, un 11%, B, preparación para la respuesta, un 43%, C, análisis de vulnerabilidad, un 46%. Doctor, ¿qué tal esta última pregunta? Bien, entonces acá es muy importante entender que no se compone de las amenazas ni de las vulnerabilidades. Y voy a devolverme un poco para las amenazas y las vulnerabilidades se tienen en la fase de conocimiento de riesgo, que es la identificación de amenazas, el análisis del impacto de la amenaza y la vulnerabilidad frente a cada una de las amenazas. No se compone de esto, pero es el resultado de este análisis. Entonces, si vemos en la columna verde, acá tendríamos una clasificación. Este es un ejemplo teórico, pero tendríamos una clasificación y a estos es a los que yo les hago un plan de respuesta a emergencias. Entonces, no es que se componga, pero sí es el resultado de. Entonces, si yo tengo acá identificado incendios forestales,
podría prepararme para incendios forestales. Si tengo movimientos sísmicos, podría prepararme para movimientos sísmicos. Si tengo fenómenos de remoción en masa, podría prepararme para los fenómenos de remoción en masa. Sin embargo, también es importante revisar la vulnerabilidad específica y hacerle como un doble clic, como un zoom, al por qué me salió este valor, alto, medio, bajo, el valor que sea, y cuáles fueron las vulnerabilidades que hacen que me salga priorizada para monitorear. Entonces, si en la vulnerabilidad específica me sale que, por ejemplo, para temas de incendios es que tengo eh, pocos extintores o tengo extintores que están vencidos, pues lo más importante es poder contar con los extintores ya nuevamente recargados y empiezo a disminuir la vulnerabilidad. Ahora bien, todo eso hace parte de la preparación y es tener mis equipos al día, tener mis equipos actualizados, tener los equipos recargados. Si tengo pocos, entonces parte de la preparación es comprar más equipos y ubicarlos de forma adecuada. La preparación, nuevamente reitero, no es solamente un entrenamiento, no es solamente una capacitación, sino es toda esta parte de ubicar bien los equipos, comprar bien los equipos, entrenarse en esos equipos. Recuerden que un extintor no funciona solo, un extintor funciona con una persona también, el recurso que esté óptimo y con un procedimiento o con un entrenamiento para poderlo utilizar. Entonces, por eso es muy importante que nos regresemos un poco para poder prepararnos frente a revisar las amenazas y las vulnerabilidades, principalmente las vulnerabilidades específicas por cada amenaza. Y esto es muy importante entender que si mi metodología no me permite hacer un análisis de vulnerabilidad específica por cada amenaza, me va a quedar muy difícil mostrar gestión o hacer gestión frente a estos temas de preparación y respuesta a la emergencia. Porque si no, no podría empezar yo a tener estas posibilidades de hacer este tipo de preparación. Entonces, por ejemplo, si tenemos inundaciones, pero si la inundación no la identifique muy bien y es una inundación ya sea por un río o ya sea por unos tubos o ya sea por fallas en la infraestructura, pues no tengo cómo poder corregirlo ya sea en la fase de reducción de riesgo o prepararme para poder hacerlo también de una forma adecuada. Entonces, no se compone, pero sí es fundamental pues tenerlo claro desde nuestro análisis inicial de fase de conocimiento de riesgo y podernos preparar frente a esta fase de conocimiento de riesgo. En conferencias, la siguiente vamos a ver un poco cómo hacer estos procedimientos, cómo deberíamos cruzar los procedimientos versus las amenazas y de qué forma nosotros podemos empezar a generar mayor conocimiento al interior de la organización. Recuerden que este conocimiento no es del asesor que va y les dice cómo hacer. Recuerden que este conocimiento es propio de la organización y si todos participan en la construcción de estos protocolos y procedimientos, pues lo más probable es que vayamos a tener un conocimiento como organización frente a la preparación y respuesta a emergencias y no que alguien vino y nos dijo cómo hacerlo. Realmente, cuando nosotros generamos esos protocolos, no lo hacemos nosotros solos o no deberíamos hacerlos nosotros solos. Debemos hacerlos con las personas que trabajan en la empresa, con las personas que saben manejar los recursos de la compañía, con las personas que conocen físicamente la empresa, la planta, las instalaciones, con los que saben dónde cerrar el paso del agua, dónde cerrar el paso del gas, y es muy importante que estas personas de mantenimiento y de facilidades pues sean convocadas para poder generar este tipo de protocolos y procedimientos. Entonces, esta era lo que quería pues, revisar con ustedes en la fase de preparación y de respuesta para la emergencia. No sé si hay más preguntas, Wilmer, no, es que no estoy viendo la, el panel allá. Creo que en el panel no hay más preguntas, pero si tienen alguna pregunta, estamos acá dispuestos para poderla contestar. Bueno, doctor Aristizábal, efectivamente no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Al parecer el tema fue totalmente claro. Vamos a cerrar entonces nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos un excelente día y nos veremos, como bien nos dijiste, en nuestra próxima acción educativa. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden pues que hay una gran cantidad de ayudas de Positiva que lo tienen Posipedia. Entonces, muchas gracias por la participación, por su conexión. Llegamos a 429 participantes, qué maravilla. Muchas gracias y esperamos contar con la participación de ustedes en la próxima conferencia. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a ti igualmente. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia.
www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor,
la vida se hace positiva.